Buenas noches a todos. Estamos aquí ahora sí que el tercer podcast, la tercera transmisión del podcast del Profe Guía. Quiero aprovechar para mandarle un saludo muy cariñoso a todos mis exalumnos del Colegio Cuculcán, Johan. También quiero, si está por ahí, saludar a Sacil. Aquí está la taza que me trajiste de regalo, de recuerdo de tu viaje, y la estoy utilizando esta noche. Definitivamente la experiencia de haber convivido con ustedes, de haber compartido las aulas del Colegio Cuculcán, pues siempre fue una etapa muy enriquecedora. Les estoy muy agradecidos por haber compartido ese tiempo conmigo. Y pues por aquí nos estaremos viendo en esta nueva modalidad. Entonces, estamos hablando de Afganistán y ya nos estamos acercando a lo interesante. Que de hecho, antes de llegar a lo que ocurrió estas semanas, hay una influencia de la Unión Soviética. Así es. A ver, en el podcast anterior estuve tocando el tema del desgajamiento del Imperio Europeo y la forma en la que se infiltraron Inglaterra y Francia en esa zona, el Oriente Medio, y bueno, todo esto que sucede con el Imperio Otomano, hay parte de ello, hay parte de ese desgajamiento que ocurre durante lo que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inicia en 1914, termina en 1918, y uno de los participantes en la Primera Guerra Mundial deja de participar en la Primera Guerra Mundial porque al interior de su territorio sucede algo que vino a cambiar la historia de la zona y podríamos decir que vino a cambiar el derrotero de la humanidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a la Revolución de Octubre, me estoy refiriendo a la Revolución Socialista que toma lugar en lo que sería Rusia, y que a partir de este momento, cuando triunfa la revolución, liderada por Lenin, con los ideales de emancipación de la clase obrera que venían manejando ya desde décadas antes varios pensadores, pero principalmente lo que serían Friedrich Engels y Karl Marx. Lenin materializa todo esto y curiosamente lo materializa en lo que pareciera ser el país menos indicado para llevarlo a cabo, que es la Rusia zarista, la Rusia feudal. Es el país que está llegando tarde al desarrollo industrial europeo y pareciera ser que es el país que no cumple con las condiciones materiales necesarias para llevar a cabo ahí una transición, porque recordemos que la llegada al socialismo, según la teoría, es después del capitalismo que va a llegar el socialismo, y en este caso hay un brinco del feudalismo al socialismo, ¿no? Y para lograr algo tan extraordinario, pues se necesitan grandes mujeres y grandes hombres, y uno de ellos fue precisamente Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, y la gran revolución que se materializó en Rusia, y a partir de aquí se va a crear en esa porción del mundo lo que se va a conocer como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y precisamente hace un rato hablaba yo acerca de procesos de independencia, procesos de autodeterminación, algunos de ellos falsos, creados, algunos de ellos legítimos, pero que más bien ocurrieron por las necesidades geoestratégicas tanto de Francia como de Inglaterra. En lo que es la Unión Soviética no, toman lugar como una expresión auténtica de liberación nacional. Recordemos que la Rusia zarista pues era imperialista, como muchos otros monarquías en Europa, y se había apoderado de grandes porciones tanto de Europa como del Cáucaso, como de Asia. Y a través de este proceso de convertirse en repúblicas y eventualmente convertirse en repúblicas socialistas soviéticas,
ganan su autonomía. Y entonces estamos hablando de Tayikistán, Turkmenistán, Armenia, Georgia, lo que hoy en día son Ucrania, Moldavia, Lituania, Letonia, Estonia, todos estos, ¿no? Que son las 17 repúblicas soviéticas. Fortalecimiento de esta filosofía tan completa que es el materialismo histórico, de esta filosofía tan completa que es la emancipación de la clase obrera, apuntalada por todos estos textos fundamentales que le dan una nueva visión del mundo a personas que habían estado sometidas a la explotación por parte de la clase dominante, también tienen su expresión en la zona. O sea, en todos estos países de los que hemos estado hablando hasta ahorita, empiezan a surgir estas expresiones, ¿no? Este deseo de que tal vez no clase obrera tal cual, tal vez no clase proletaria tal cual, porque son países que están atravesando procesos económicos diferentes, y hay un campesinado. Estamos hablando de países donde inclusive hay pueblos nómadas. Todo esto pues hay que tomarlo en cuenta para entender la forma en la que se van desarrollando esta filosofía, estas ideas en estos países. Pero es aquí donde toma mayor peso eso que mencionaba yo antes, de la diferencia entre el Islam, como se concibió en Arabia al inicio, y la expansión que tuvo el Imperio Otomano con su particular visión del Islam, que tiene su epicentro en Turquía. ¿Por qué los turcos aportan a las zonas, sí, que practican el Islam esta cuestión del laicismo, ¿sí? Y entonces vemos aquí el desarrollo de unas sociedades con unas características muy particulares, porque son musulmanes, pero no se encuentran tan a desagusto con esta cuestión del laicismo, que es la separación entre la religión y el Estado, ¿no? Y hay el surgimiento y el fortalecimiento de partidos, que el Partido Comunista, que el Partido Socialista, que el Partido de los Trabajadores, tanto en la misma Turquía, como en Siria, como en Líbano, como en Irak, Irán, Afganistán, mismo Egipto, Argelia, Libia, Palestina, Jordania. En todos estos países hay esta cuestión, vamos a decir, liberal, desde el punto de vista político, aunque sí con esa fuerte tendencia religiosa, ¿no? que es el Islam. Y dentro de todo esto está también Afganistán. Afganistán hace frontera con algunas de las repúblicas socialistas que surgen a partir del triunfo de la Revolución Rusa. Y hace rato ya hablaba acerca de cómo pues es lugar de paso, ¿sí? Y entonces también esas ideas empiezan a pasar por ahí y empiezan a ganar adeptos en la zona. Y es también aquí cuando empezamos a encontrarnos nosotros con un mundo bipolar. Por un lado tenemos Occidente, con sus países capitalistas, ya no solamente es Europa, ahora tenemos a Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado tenemos a la Unión Soviética a partir de 1917 y su área de influencia hacia Asia, ¿sí? hacia lo que es precisamente Irak, Irán, Afganistán, China, Mongolia, ¿sí? Corea. Todo eso pues empieza a tener un surgimiento y un fortalecimiento muy importante en todos esos lugares. Y pues entonces llega la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, que precisamente confronta a las potencias europeas en contra de la Unión Soviética. Tenemos las expresiones más
retrógradas de la ideología capitalista en el fascismo. El fascismo es esta respuesta visceral al desarrollo del socialismo en el este europeo y en lo que es Asia. Y tenemos nosotros pues allí el surgimiento de estas en estos países en la posguerra en estos países como Italia, en Alemania, la misma España. Tenemos el surgimiento de esta ideología fascista, aun cuando mucha de la cultura hegemónica que es la que está presente, muy presente en lo que es Francia, Inglaterra y Estados Unidos, también, si uno escarba un poquito más, si uno pone más atención, también va a encontrar uno de esas tendencias fascistoides y eventualmente pues se lanzan en contra de la Unión Soviética. Sí, y bueno, al final de cuentas, ahí hay algunas cuestiones de cálculos mal hechos por parte afortunadamente, ¿no? Por parte de Italia y de Alemania, y terminan enfrentados Italia y Alemania tanto con el campo soviético como con sus compadres del campo capitalista, con Inglaterra, con Francia, con Estados Unidos, y esta situación permite que eventualmente la Unión Soviética derrote a la Alemania nazi. Y ya antes los aliados europeos ya habían derrotado a Italia, y bueno, ahí quedó ese quiste que se llama España. Y en todo este rejuego, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, surge lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos áreas de influencia, y por la gran extensión territorial que tiene Rusia per se, más las repúblicas socialistas asiáticas, ¿sí? Pues esto es fuente de una gran preocupación para las potencias occidentales, Estados Unidos, Inglaterra principalmente, Francia en menor grado ya. Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser muy marginal realmente en esto. A mí me dio mucha risa una declaración que hizo este señor Quadri, el doctor Chapatín, recientemente, acerca que él estaba muy emocionado aplaudiendo a las declaraciones que hizo Macron con respecto a lo que sucedió en Afganistán. Entonces es cuestión de preguntarle a Quadri, pues qué fue lo que hizo Macron, ¿no? O sea, desempolvar el vagón de tren en Versalles para firmar la capitulación ante el talibán, o de qué se trata, ¿no? Porque realmente Francia ya no tiene un peso específico en el concierto internacional. La batuta la lleva Estados Unidos y su portaaviones Inglaterra, y realmente esos son los dos países que tenemos que mirar fijamente bajo la lupa para entender lo que sucedió en Afganistán, lo que ha estado sucediendo en Afganistán y lo que sucedió esta semana en Afganistán. Y aquí sí ya podemos hablar de la famosa foto, ¿sí? ¿Qué son estas imágenes que tenemos grabadas cada vez que nos hablan del talibán, cada vez que nos hablan de la situación en Afganistán? Inmediatamente lo que viene a nuestra mente es esta imagen de estas mujeres completamente cubiertas por este ropaje que tuvieron a bien informarnos las televisoras estadounidenses, que se llama burka, ¿no? Una burka, que es un ropaje que cubre por completo a las mujeres, y que es la única forma en la que las mujeres afganas, bajo el dominio de terror del talibán, podían utilizar para salir a la calle, ¿sí? Cualquiera que sea la ropa que traigan ellas, debajo, por fuera, tienen que traer este ropaje azul, que el que se hizo más atractivo para la televisión, para el cine, para la fotografía, fue este ropaje azul, aunque hay de distintos colores. Les recomiendo mucho a todos los que me estén viendo. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de
estar en sesiones de el cine debate del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio Kukulcán, y en más de una ocasión vimos una película de esta época, y me estoy brincando un poquito de época, que se llama Osama, ¿sí? En donde esta niña tiene que tiene que hacerse pasar por un varoncito, porque su mamá se queda viuda, no tienen que comer, únicamente hay 3 mujeres en la casa, y entonces ella, que no se llama Osama, se llama Marina o algo así, tiene que personificarse como niño para poder salir a trabajar y poder llevar alimento a su mamá y a su abuela. Es muy tremenda la escena en la que le ponen la burka ¿por qué se llama Osama la película? Pues por Osama Bin Laden, ahorita vamos a hablar de él. Y la niña adopta ese nombre porque es un nombre muy varonil, ¿no? Muy potente el nombre. Y es muy tremenda la escena cuando precisamente le ponen la burka a ella. Entonces, la famosa foto de 1978, en donde se ven estas 3 mujeres afganas vistiendo ropas muy de la época, muy europea, no están cubiertas, tienen diferentes tipos de peinados, están maquilladas, y tal vez el detalle que se escapa de la foto es que van cargando libros y libretas, porque son estudiantes universitarias, o sea, tienen el derecho de poder estudiar, de poder asistir a la universidad, vestidas así, como europeas, con la moda europea, con peinados europeos, con maquillaje. El maquillaje sí muestra un sincretismo entre la forma de maquillarse de esas culturas y la forma de maquillarse de las europeas. Muy interesante, y esa es la famosa foto. O sea, por eso yo hablaba del laicismo en el formato de la religión musulmana, como la conceptualizaban en el Imperio Otomano, los túrquicos, ¿sí? El laicismo, estas ideas del socialismo, estas ideas del comunismo, se ven reflejadas en esa libertad que se puede observar en esa foto en particular. Hay otra película que se hizo muy famosa acá en el mundo occidental, que también vimos en el cine debate, una película muy fuerte y desafortunadamente una película que parece que el guión lo revisó McCarthy en persona, ¿no? Porque sí, a diferencia de Osama, que es una película valiente, que muestra lo que está sucediendo en Afganistán, Cometas en el cielo es una película de una factura muy bella, hay momentos muy sentimentales, pero que definitivamente es una pieza de propaganda por parte de Estados Unidos en contra de este desarrollo del comunismo y del socialismo en Afganistán. ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, en Afganistán, hacia finales de los años 70, se había logrado un gobierno de los que se acostumbran llamar hoy en día de coalición, en donde varios partidos llegan al poder y comparten el poder, y entre este ramillete de partidos que habían logrado llegar al poder en Afganistán están los comunistas. Y ahí es cuando se le prenden las alarmas a Occidente, ahí es cuando se les prenden las alarmas a Estados Unidos, ahí es cuando se le prenden las alarmas a Inglaterra, porque pues tenemos que hay un evidente expansión y fortalecimiento de esto que llevó a la Revolución de Octubre en Rusia. Está empezando a suceder, está sucediendo en China, está sucediendo en Corea, está sucediendo en Vietnam, y bueno, ya los estadounidenses ya tuvieron que estar en Corea en la guerra del 55, ya estuvieron metidos en Vietnam, y ahora viene Afganistán. La diferencia es que los estadounidenses
aprendieron las lecciones de Corea y de Vietnam, y sabiendo la dificultad del terreno de Afganistán, y sabiendo que grandes conquistadores del pasado habían tenido serias dificultades, al punto que por eso yo me referí en su momento a Alejandro, porque Alejandro, al darse cuenta que una guerra tal cual él había estado librando en otros territorios en Afganistán iba a ser imposible por el tipo de terreno, es que Alejandro opta por dominar militarmente, pero dándole espacio para desarrollarse a las élites locales. Los Estados Unidos se dan cuenta que entrar en Afganistán como entraron en Corea y como entraron en Vietnam va a ser todavía más catastrófico por el tipo de terreno, por la forma de vida de los afganos, su conocimiento del terreno, su forma de vivir casi estoica debido a las condiciones climatológicas y geográficas de Afganistán. Y entonces surge la tétrica figura de un estadounidense de origen polaco de nombre Zbigniew Bechiński, algo así. Si alguien sabe cómo pronunciar el nombre en polaco, adelante. Zbigniew Bechiński es el que aconseja a don Jimmy Carter, un presidente estadounidense que por algún motivo identifican como pusilánime. Ahorita van a darse cuenta que de pusilánime no tenía nada. Este señor es su asesor y este señor le recomienda a Carter evitar una guerra como la de Vietnam y le presenta la opción. ¿Y cuál es esta opción? Bueno, pues lo que había hecho Inglaterra antes. Recurrir a estos grupúsculos violentos, fundamentalistas, con una lectura muy retrógrada de lo que es el Corán, recurrir a ellos para desestabilizar Afganistán y financiarlos, armarlos, darles acceso a la tecnología, a la logística necesaria para desestabilizar el país. Estos señores son lo que se conoce como el Talibán y inician esta cuestión. Se empieza a deteriorar Afganistán y para bien o para mal. La Unión Soviética decide intervenir en Afganistán y entran en Afganistán. Recuerden que les había dicho que Afganistán hace frontera con repúblicas socialistas de Asia, del centro de Asia, y entra Rusia, entra la Unión Soviética, perdón, no es Rusia, es la Unión Soviética, entra militarmente para tratar de apoyar al gobierno de Afganistán, que está siendo devorado, ¿no? Está siendo como pirañas, lo están devorando desde dentro estas facciones islamistas, estas facciones yihadistas. Y entonces, pues eso, que esa era la trampa que precisamente les estaba tendiendo Zbigniew Brzezinski a la Unión Soviética, porque ahí es donde la Unión Soviética conoce su primera gran derrota militar, precisamente en ese terreno tan difícil, contra esos guerreros afganos tan pues decididos a no permitir que alguien más ocupe sus tierras. Y eventualmente la Unión Soviética termina retirándose y cae el gobierno de coalición, cae y se apodera del país el Talibán. Ahora es muy interesante de esta época porque también hay un par de películas, ¿sí? El cine siempre refleja todo esto, y entonces hay una película estadounidense que habla acerca de un tanque soviético y las dificultades que atraviesa este tanque soviético. Es estadounidense la película, los actores son estadounidenses, y te muestra, ¿no? Cómo era casi imposible ganar esa guerra para los soviéticos. Esa es una película. El personaje principal es el tanque.
Pero hay otra película muy interesante de esa época que muestra algo que pone de manifiesto a qué extremos puede llegar Washington, a qué extremos puede llegar Estados Unidos para desestabilizar un área con tal de obtener dividendos políticos, dividendos económicos, dividendos de distintas naturaleza, que es Rambo. La primera película de Rambo te muestra, es casi una película antimilitarista. En realidad Rambo pareciera ser, sería un guión liberal o de izquierda, ¿no? Hoy en día McCarthy no hubiera permitido la producción de Rambo. Y sin embargo, el personaje de Rambo es transformado una vez que se dan cuenta realmente qué era lo que reflejaba esa primer película de Rambo, que por cierto se llamaba First Blood, no se llamaba Rambo, se llamaba First Blood, o sea, Primera Sangre. Y curiosamente, para que vean ustedes, porque Washington y Hollywood quisieran que nosotros nos olvidáramos de esa película de Rambo. No me acuerdo si es la 2 o la 3. Recuerdo que en una regresa a Vietnam a rescatar unos prisioneros de guerra a Vietnam. Esa película fue filmada en Acapulco. Y luego Rambo va a Afganistán. Y la tarea de Rambo es precisamente ayudar a los mujahidines, que son nada más y nada menos que el grupo que lideraba Osama Bin Laden. Este individuo que eventualmente se supone que es el autor, es el autor intelectual de los atentados en contra de las Torres Gemelas y en contra del Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Rambo, de hecho, lucha en contra de los soviéticos, ayudando a los mujahidines de Osama Bin Laden. Ahí está la película, creo que está en YouTube, disfrútenla, pero fíjense bien cómo en ese momento Estados Unidos considera a los mujahidines de Osama Bin Laden aliados. ¿Por qué? Porque están en contra de la Unión Soviética. Y creo que con ese apunte cultural tan sui generis, damos por terminada esta sesión. Nos vemos a la siguiente.